Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Doy gracias a Dios por estar una vez más aquí reunidos delante de su presencia. Y estamos en el capítulo 11 del libro de Daniel. Y vamos en el versículo, ¿se recuerda? 22, ¿verdad? Vamos. Terminamos el 21. Cuando estuvimos tratando del versículo 21 acerca del hombre despreciable, ¿se recuerda usted? Que fue uno de los reyes del norte, de los más despreciables, como dice la Biblia, hombres despreciables. Hablando de este hombre despreciable del que habla el versículo 21, donde nos quedamos. Perdón, déjeme leer. Dice: levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria de su reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Fue donde terminamos. Este rey cruel del que habla allí en el versículo 21 es uno de los el rey del norte, que también fue este personaje convertido en perseguidor sirio de Israel, que era precisamente este personaje del que hablábamos, Antíoco IV. Ascendió al trono tan pronto su hermano Seleuco, ¿se recuerdan? Que había muerto envenenado, y un hijo del rey muerto que podía sucederle, que también Demetrio I, ¿se recuerda? Que también fue envenenado. Y aparte de que no existía alguien que pudiera heredar el trono, entonces, ya sin poderlo suceder su hijo, entonces Antíoco se las arregló para poder tomar el lugar y ejercer dominio sobre Siria. Y seguimos entonces en el verso 22. Usted sabe que esto estoy hablando de una profecía específica, de una profecía de la que Daniel habló de una forma tan específica que es impresionante mirar que cada acontecimiento que sucedió, Daniel ya lo había dicho cómo iban a suceder. Todas esas cosas 400 años antes de que sucediera. Versículo 22, vamos a leer ahí, no está todavía puesto, ¿verdad? El capítulo 11, versículo 22, donde dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con él, con el príncipe del pacto. Versículo 22. Y con los brazos de inundación serán inundados, dice la versión antigua. Yo estoy leyendo una versión un poquito más antigua, más moderna, pero esta versión es la versión de Cipriano Valera, la más antigua del 1609, creo que es, ¿verdad? Algo así. Esta versión de la que ponemos siempre, Reina Valera antigua. Eso significa las tres letritas que mira ahí, RVA, Reina Valera antigua. Esa es la versión. Y dice: serán del todo destruidos. Entonces escuche usted el acontecimiento que sucedió. Los ejércitos de Egipto fueron destruidos por las fuerzas invasoras de Antíoco
como por una inundación naturalmente que se utiliza para entender el término que significa una destrucción militar que llegó completamente arrasando con todo. Como dice también Daniel 9:26, hablando y utilizando esta palabra de inundación, se refiere naturalmente a que se trata de una invasión sin precedentes, donde nadie puede escapar. Por eso se utiliza la palabra inundación. Por ejemplo, ahí usted va a notar que también se utiliza la palabra inundación, hablando naturalmente en el acontecimiento de lo que es en el tiempo de la gran tribulación, donde dice que nadie escapará. Es como una inundación, como si entrara un ejército aquí e inundara el santuario y no quedara ninguno de ustedes sin vida. Es más o menos la idea, ¿no? Para que ustedes me comprendan lo que trato de decir. Esta inundación naturalmente se aplica a una destrucción militar. El príncipe del pacto de Israel, Onías III, fue asesinado por su propio hermano que lo traicionó, que se llamaba Menelao, por solicitud de Antíoco. Por eso es que entendemos que realmente después de ese pacto con él engañará y subirá, dice el versículo 23, y saldrá vencedor con poca gente. Entonces quiere decir que una de las ideas o de las fórmulas que él utilizó, Antíoco, para poder hacerlo con poca gente y para poder subir vencedor y poder engañar, propició una lucha interna por el trono de Egipto. Fue el sistema que él utilizó. Lo hizo por medio de una alianza que estableció con Ptolomeo VI. Esta forma de hacerlo fue de la manera que él lo pudo lograr, estableciendo una alianza con Ptolomeo VI, y a través de esa forma pudo meter de alguna forma a un personaje que se llamaba Filometer en contra de su rival Ptolomeo. Fue la forma en que él pudo invadir, y con esa forma de pacto, esa forma de unión que hizo con él, Antíoco intrigó con engaños para poder adquirir un gran poder en Egipto, y con poca gente conquistó Memphis, una ciudad de Egipto, y de ahí se extendió hacia el resto de Egipto hasta conquistar hasta las partes de Alejandría de Egipto, y lo hizo con poca gente, pero utilizó artimañas, utilizó engaño, utilizó traición también para poder llegar a ese reinado. No sé si cuántos de ustedes tengan una idea de la historia de lo que les estoy diciendo. Bueno, les va a servir, porque si ustedes están atentos, no crea que estoy diciéndoles algo como para que ustedes se sientan aburridos. No, esta es una escuela donde ustedes van a poder aprender muchas cosas históricas acerca de lo que hizo Daniel en ese tiempo. Entonces quiere decir que utilizó todo tipo de artimañas para poder entrar y poder tener el control, poder subir y poder conquistar. Versículo 24, estando como dice, la provincia en paz y en abundancia ya para ese tiempo, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿Qué fue lo que no hicieron ni sus antecesores? Porque esto empezó con Antíoco. Estamos hablando de Antíoco VI ya a estas alturas. ¿Sí me entiende a lo que se refiere ahí en ese versículo? Lo que está tratando de decir que ni lo que sus antecesores pudieron hacer. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hizo este personaje: utilizó la forma de motines, despojos, de riquezas, y estas riquezas las repartió a sus soldados, y contra las fortalezas, dice, formará o repartirá todos estos despojos, y formará
sus designios, y por estos va a suceder por un tiempo. Esto que sucedió con este personaje fue solamente por un tiempo. ¿Y cómo podemos entender lo que significa realmente un tiempo? Pudiéramos decir que la expresión señala un determinado tiempo cuando las artimañas del poder del cual se habla llegarían a su fin. En otras palabras, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, vamos a decirlo de esa manera. Hasta ahí se le acabó su tiempo, mientras le duraron las artimañas, la forma en que él hizo lo que tenía que hacer. Tiempo quizá no debería entenderse así como un periodo específico de tiempo, ni como un periodo profético, sino que cuando le llegara su tiempo a este personaje. Así que cuando se habla de palabra tiempos, ya se utiliza, pudiéramos decir, como la Biblia dice, tiempos de tiempo y después de tiempo, hablando que en ocasiones se le llamaba tiempo a un periodo de tiempo, como lo pudiera ser 1 año, 2 años, 3 años, y al medio año se le llama y medio tiempo, en el caso de lo que es el tiempo de la gran tribulación. Pero aquí realmente se está tratando no de un tiempo específico, sino el tiempo en que las artimañas del poder que él había utilizado llegarían a su fin. Estamos en el versículo 24. Cuando habla de que la provincia estaría en paz, pudiéramos decir estaba en paz. Antíoco bajo, vamos a decirlo de esta forma, bajo el disfraz de su falsa amistad, porque realmente lo que hizo fue que saqueó los lugares de Egipto que tenían mayores riquezas, y para poder obtener este respaldo popular entregaba obsequios lujosos, pudiéramos decirlo, cuando dice la Biblia, utilizando los mismos despojos de los que él les quitó. De eso mismo él utilizaba para poder darles lujosos obsequios con sus propios despojos de guerra que él había hecho. Y contra las fortalezas formará sus designios. Por medio de su confabulación intentaba apoderarse de Egipto. Y estoy hablando de algo histórico, de algo que aconteció, de algo que es verdadero. Así que realmente se trata de este tipo de acontecimientos donde Daniel realmente especificó cada uno de los reinados, hablando de lo que sucedería durante el tiempo del periodo de 400 años. Es increíble, pero Daniel estaba hablando de cosas que más tarde sucedieron. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Sus fuerzas se levantaron contra el rey del sur. Antíoco atacó a Filometer, quien se había convertido en un enemigo, y dice la historia que éste cayó debido a la traición de aquellos que estaban con él y con aquellos con los quienes él contaba como que si se tratara de sus hombres de gran confianza. Por eso es que habla de una traición que sucedió para poder derrotar al rey del sur, que en esa época estaba siendo gobernado por Diometer. No sé si será la forma correcta de pronunciarlo, pero es como Filometer, perdón, sino que más bien así estaba escrito. A lo mejor no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, vamos a ver. Dice que cayó debido a la traición de su gente de confianza y se convirtió en prisionero de Antíoco. Quiere decir que este conquistó prácticamente el rey del sur y lo destruyó. Eso fue realmente lo que sucedió. Y cuando realmente habla de que vendría a ser por un poco de tiempo,
se trata precisamente de que aquí en este acontecimiento, después de la traición de estos hombres de confianza de este personaje llamado Filometer, que fue lo que le causó precisamente la derrota en contra del rey del norte, porque ya había conquistado Egipto, ahora se fue hacia la parte del sur y también pudo conquistar, y fue y destruyó completamente. Por eso es que pudiéramos entender que se trata aquí del cercano oriente, los que estaban cerca precisamente a la tierra prometida, a la tierra gloriosa, como dice la Biblia. Versículo 26 dice: aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Dice que caerán muchos muertos. Aquí podemos entender que estos consejeros traidores que eran alimentados por Filometer le hicieron atacar Siria para asegurar su derrota y para que pudiera a través de esa forma poder tomar completamente el reino del sur, este personaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ellos mismos atacaron a Siria para poder asegurar la derrota y la muerte de él y de sus hombres, que esa fue precisamente la intención, que todos cayeran abatidos, que todos cayeran muertos. Y en el versículo 27 dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Dice que hablarán mentiras. En otras palabras, Antíoco fingió prestar su ayuda para restablecer a Ptolomeo Filometer en el trono de Egipto, ocupado en aquel entonces por este personaje que era Ptolomeo Eurgetes. Ambos reyes mintieron en la conferencia, y Antíoco puso a Filometer como rey en Memphis, mientras que Eurgetes reinaba en Alejandría. Los dos egipcios se pusieron de acuerdo para frustrar completamente a este sirio. Quiere decir que realmente pudiéramos entender esto, que estos ambos aspirantes realmente tenían la intención de traición, no eran leales, no eran personas fiables, no eran personas de confiar. Por eso es que entendemos ahora que realmente cuando hay este tipo de situaciones, en este tipo de imperios, ustedes siempre van a notar este tipo de situaciones, este tipo de traiciones, este tipo de mentiras. Y eso es justamente lo que sucedió con ellos. Por eso es que los impíos y sus maquinaciones solamente pueden durar el tiempo que Dios se los conceda. La verdadera filosofía de la historia se demuestra a través de este libro de Daniel. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, decía Daniel en el capítulo 4 versículo 35. Quiere decir que estas situaciones, estos personajes eran solamente para corto tiempo, para cumplir con el plan de Dios, para cumplir con los designios de Dios. Versículo 28, donde dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y con su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y se volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará pues y volveráse a su tierra. Estamos leyendo el versículo 28. Contra el pacto santo, podríamos decir, encaminando hacia el norte a través de Israel para llegar a Siria con grandes riquezas. Antíoco tuvo que enfrentarse a una revuelta, como lo mencionan ciertas fuentes fuera de lo que es las escrituras. Atacó el templo de Jerusalén, según la historia. Profanó el sistema de los sacrificios. Masacró a 80,000. Tomó 40,000 prisioneros. Vendió 40,000 como esclavos, y malogró su intento de los judíos de poner
el sacerdote o al sacerdote Malaneo, designado por él mismo. Esto fue realmente lo que sucedió a través de esa travesía que tuvo que él hacer para regresar a su tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Que realmente él atacó al pueblo de Dios utilizando todo el sistema que es contra el santo pacto de Dios. Es impresionante esta historia, realmente llama la atención cómo es que sucedieron todas estas cosas. Por eso es que algunos expositores consideran que esta predicción del sitio y de la destrucción de Jerusalén se efectuó aproximadamente, según ellos, en el tiempo de Tito, en el año 70 después de Cristo. Otros entienden que la continuidad de la cronología de esta narración de la que está hablando Daniel, de la que está exponiendo aquí en este libro Daniel, es una cronología de la narración profética. Como dice el versículo 23, ven una descripción más amplia de la obra de Constantino a través de ese tiempo. Por eso es que muchas de las veces muchos no se ponen de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que la historia habla y que realmente concuerda perfectamente con todos los acontecimientos de los que estaba hablando aquí el profeta Daniel. Todos estos acontecimientos nos van a llevar hasta el tiempo en que se apareció Cristo sobre la tierra. Todos estos acontecimientos están específicamente hablados por Daniel con la intención de seguir cada uno de estos acontecimientos hasta poder llegar a la conclusión de lo que sucedió cuando Cristo vino a esta tierra. Cuando en el tiempo en que Él vino, el imperio romano era el que tenía el dominio y el control absoluto sobre Israel. Por eso es que muchos tienen la idea de que realmente cuando sucedió esto en esta ocasión, supuestamente se trata de que fue una invasión completamente la que se hizo para poder nuevamente establecer el reino o el dominio romano sobre la ciudad y sobre el pueblo de Jerusalén. Pero muchos creen realmente que sucedió de esta manera, que fue realmente como se puede decir que se comprendió la obra de Constantino en ese tiempo. No sé si me explico, ojalá todos puedan comprender esto que estoy tratando de explicarles en esta noche. Si alguien quiere hacer una alusión, puede hacerlo con toda confianza, para que también ustedes tomen parte de esto. Si usted tiene algo que expanderle y tiene noción de lo que estoy hablando, pues levántese y diga: esto también creo que concuerda con esto que tiene que ver con la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Leímos el versículo 28, hablando de lo que sucedió, de la profanación del sistema de los sacrificios. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esa profanación? Yo he hablado un poquito acerca de eso. ¿Alguien dígame? ¿Qué fue lo que sucedió cuando dice que hizo una profanación contra el pacto santo? ¿Se acuerdan que hablé yo a tiempo atrás acerca de eso? ¿A qué se refiere específicamente cuando dice que se hizo una profanación contra el pacto santo? A ver, quiero a ver si se recuerdan qué tal de memoria anda. Ok, yo les voy a dar una recordadita. Dice que tomó el templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo en el templo de Jerusalén? Primero fue eso, número uno. Después, ¿qué fue lo otro? Utilizó todos los utensilios que se utilizaban en el lugar de los sacrificios santos, que realmente eran dedicados al servicio de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con ellos? Número 3, puso carne de cerdo en ellos, algo que era contra la ley de Moisés. ¿Qué más? A ver.
por eso fue que mató tantos judíos. Fue una de las razones. ¿Cuántos les dije que mató? Miren nomás todo lo que hizo. Perdón, hermano. Amán, cuando en el tiempo de Esther, el malo quería acabar a todos los que fueran judíos. No, es que realmente si el pueblo de Israel hubiera dedicado tiempo específico para leer detenidamente las profecías de Daniel, hubieran entendido perfectamente los tiempos y se hubieran dado cuenta de esa invasión que también iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. Es muy probable que algunos sí lo supieran, porque realmente Dios siempre ha perseverado reliquias en su pueblo que sí están al pendiente y son los que son como trompetas que dan el anuncio de lo que viene y de lo que está por suceder. Daniel realmente habló de todos esos acontecimientos. Otra de las cosas que hizo también, estableció su propio sacerdocio. No sé si se notaron también de eso dentro del templo. Es increíble, él se burló, profanó, hizo lo que quiso en el templo de Dios. Imagínense el lugar santo donde Dios, pero era por causa también de la desobediencia del pueblo de Israel. Así que se levantó contra el pacto santo e hizo de las suyas, masacró a 80,000 judíos. A un grupo lo vendió como esclavos y a otro grupo lo tomó como prisioneros. Increíble lo que hizo. Versículo 29. Vamos a seguir porque ya nos queda poco tiempo. Al tiempo señalado, dice, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ay, ¿de qué se trata? ¿Dónde estamos? Versículo 29 del libro de Daniel. Quiere decir entonces que nuevamente Antíoco, ¿qué dijimos? Sexto. Nuevamente Antíoco invadió a Egipto en contra de dos reyes aliados. Estos acontecimientos estamos hablando alrededor aproximadamente del año 168 al año 170 aproximadamente antes de Cristo. Pero claro, con mucho menos éxito que antes fue lo que hizo en esta invasión. Quiere decir que fue por tercera vez que ya había hecho esta invasión a Egipto. Porque dice en el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que le abandonen, se entenderá con los que abandonen. Fíjese bien cómo dice la Biblia claramente, se aliará o se hará, como pudiéramos decir, aliado contra todo o con aquellos que hayan dejado
que abandonen el pacto santo. Versículo 30, acabamos de leer. Cuando dice que vendrían contra él naves, se trata, óigame bien, nada más y nada menos de una flota romana que zarpó de Chipre, se puso al lado de Egipto y frustró el ataque de Antíoco, quien salió de Egipto porque no quería enfrentarse a Roma en guerra, por lo cual se desató una furia en contra de los israelitas. Por eso dice que se llenó con gran ira y con gran furia contra el pacto santo. En otras palabras, lo que hizo este personaje, que él no estaba queriendo enfrentarse al ejército romano, y como se vio frustrado en el intento de ataque contra los romanos, se volvió y desató su furia en contra del pueblo de Israel, contra los israelitas que encontró en su paso. Se opuso completamente al pacto que contenía la ley de Moisés, la ley de Dios, que algunos judíos lo cumplían a pesar de las políticas que existían en los lugares donde estaban, las políticas sirias y las dimensiones religiosas de los judíos. Antíoco favoreció a los judíos apóstatas que abandonen el santo pacto, como también lo confirman algunos escritos históricos de estos acontecimientos. Por eso es que usted va a notar que realmente el pueblo de Israel como que tenía la intención de que cada vez que eran perseguidos siempre existían invasiones, siempre existían enemigos en contra de ellos que los querían apartar del plan de Dios. O sea, es una situación con la que siempre tuvo que luchar el pueblo de Israel para mantenerse en el pacto de Dios, para mantenerse en la ley de Moisés, para mantenerse en la obediencia a Dios. Por eso es tan importante notar que el pueblo de Israel siempre fue perseguido, siempre fue de alguna forma asediado, pero con la intención de apartarlo del plan de Dios. Si usted nota, realmente cada uno de los acontecimientos que ellos vivieron tienen ese tinte y esa intención, como lo somos ustedes y yo. Somos asediados continuamente para mantenernos a raya en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el pueblo de Dios ha sido tan perseguido a través de los siglos, como lo está siendo también perseguido en este tiempo. El pueblo que ama a Dios siempre va a tener este tipo de peleas apóstatas que van en contra de la verdad, en contra de lo que es el pacto santo, la palabra de Dios, lo que a cada uno de nosotros nos hizo entrar en un nuevo ambiente donde Dios está criándonos para su gloria. O sea, siempre va a existir esa pelea. Es inevitable. Por eso el apóstol Pablo decía que es menester que por muchas tribulaciones, quiere decir que la batalla mientras estemos aquí en la tierra no se termina. Tendremos que enfrentarnos, así como el pueblo de Israel, para mantenerse dentro del pacto que Dios le había dado a Moisés, tuvo que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear hasta el final, como cada uno de nosotros. Fuimos llamados a una guerra, fuimos llamados para pelear la buena batalla. Y la buena batalla no se acaba hasta que llegue el triunfo. ¿Cuándo llega el triunfo? Cuando nos vayamos con Cristo a dormir, o cuando Cristo venga por nosotros a transformar nuestros cuerpos para hacerlos semejantes al cuerpo de su gloria. Así que es algo precioso lo que va a suceder con aquellos que no se vuelvan apóstatas de la verdad y se mantengan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la práctica de la palabra que está recibiendo cada día. Si usted no practica la palabra, es muy probable que pueda perderse de las bodas del Cordero. Tiene que practicar la palabra que oye y que entienda que estamos en una guerra continua, estamos en una guerra sin tregua. No hay que darle tregua al enemigo, porque batalla no es batalla si no se batalla. Si usted no batalla en contra de lo que siente su vida, lo que siente su mente, su espíritu, su carne, si no batalla en contra de eso, entonces usted está dejándose vencer.
Lo vence probablemente el rencor, lo vence el odio, lo vence la envidia, lo vence el resentimiento, lo vencen los celos, lo vence todo eso que viene en contra de Dios para convertirnos en unos apóstatas. Pero no así con los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que entender que están tratando de entrar al reino de los cielos y que van a hacer todo lo posible por mantenerse en el pacto de Dios, por mantenerse en la palabra viva que han recibido de parte de Dios. Manténgase en ella y yo estoy seguro que usted va a tener victoria segura el día que Cristo venga por nosotros para levantarnos y llevarnos a su reino. Es pudiéramos decir, la promesa más gloriosa que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Bendito el Señor. Así que hablamos de esto que realmente siempre los judíos en el antiguo pacto tuvieron que pasar. Habría gente que trataba de aliarse con ellos, como en este caso, y de hacerlos que abandonaran el pacto de Dios, que se levantaran, dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán abominación desoladora. En otras palabras, profanarán el santuario. Los soldados de Antíoco, ayudados sin duda por judíos apóstatas, montaban guardia en el templo para impedir cualquier forma de culto, mientras que otros atacaban la ciudad de día de reposo y mataban a los hombres, mujeres y niños. Es increíble. Los soldados profanaron el templo de Israel, prohibieron la circuncisión, prohibieron los sacrificios que hacían a diario, sacrificaron en el altar de Dios cerdos, en el altar de Dios. Esto fue aproximadamente en el mes de diciembre, en el año 167, a mediados del mes de diciembre, en el año 167 antes de Cristo. Los sirios pusieron dentro del templo una estatua para rendir culto idólatra al dios Zeus de Olimpo. Los judíos llamaron esto abominación desoladora porque arruinó por completo el culto judío. A esto se le llamaba abominación desoladora. Por eso le decía que este tipo de acontecimientos usted lo va a notar que cómo sucedieron. Los soldados de Antíoco profanaron el templo de Dios al derramar caldo de cerdo en el altar, prohibir los sacrificios. Prohibir los sacrificios. Tanto Daniel como Jesús dijeron que esta atrocidad fue solamente un anticipo de la abominación que vendrá y que tendrá el lugar más adelante, pero en manos del anticristo en los últimos días. Es como un tipo y figura de lo que realmente va a acontecer en el tiempo en que se levante la gran tribulación, donde se establezca un trono para que un rey reine. Y eso es precisamente lo que hará. Aquí es donde se puede notar que la apostasía es la que va a colaborar para que esto suceda. Por eso es que los apóstatas deben de ser realmente gente que no le importa lo que es el servicio a Dios. Un apóstata es alguien que dice: yo sí, ahí la llevo nomás suavezón, pero ¿qué me importa a mí? Yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Es que ahí esos están medio locos, pero están aquí en el altar, aquí están en el servicio. Esa gente apóstata es la que colabora con el plan del enemigo, con el plan del diablo. Lo que sucedió justamente es un tipo y figura de lo que viene sobre la tierra. Esto es algo verdadero, es algo serio, hermano. Lo que viene sobre la tierra es impresionante. Dice la Biblia que es grave de sufrir lo que viene a esta tierra. Por eso es tan importante la preparación, por eso es tan importante, por eso usted de ahora en adelante no es inocente de la verdad. Usted sabe bien que si no le rinde su vida a Cristo se va a lamentar. Ya déjese de andar con rencores, con chismes, con lloriqueos. Dele la gloria a Dios. Ay, Dios.
Dios sabe lo que quiere hablarnos a nuestras vidas, hermano. Dios sabe lo que quiere tratar con usted. Si usted no sirve a Dios, pues ¿de qué le va a servir? ¿Se va a quedar para que le eche la liviane al anticristo para que haga de las suyas mientras esté aquí en la tierra? ¿O quiere irse con Cristo a gloria? Que es lo mucho mejor que nos puede pasar. Por eso es que abominación desoladora viene a ser lo que estos soldados hicieron, profanando el templo de Dios. Por eso es que Jesús y Daniel hablaron de este tipo de atrocidades que iban a acontecer. Daniel lo habló en forma profética, que sucedió en el año 167 antes de Cristo. Si usted quiere saber, yo le aseguro que usted puede buscar historia y encontrar todo lo que le estoy diciendo. Nada más entre y digan quién era Antíoco que profanó el templo. Ahorita usted puede encontrar lo que quiera rápido. Y va a ver que no le erró en lo absoluto Daniel en lo que estaba diciendo. Todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Estos dos acontecimientos de los que habla la Biblia están claramente especificados en Daniel 9:27 y en Mateo 24:15. Tanto Daniel como Cristo vieron esta desolación que vendría. En aquel tiempo fue una desolación sobre el pueblo de Dios, sobre el templo de Dios. La desolación de la que Cristo habló en Mateo 24:15 es que dijo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y no habrá paz en la tierra. No habrá paz en la tierra. El tiempo de la gran tribulación es un tiempo, como la Biblia lo dice claramente, grave de sufrir. Es una situación, dice, cual nunca jamás ha habido sobre la tierra. O sea, lo que le sucedió a los judíos no es ni lo mínimo de lo que va a suceder, porque Cristo la puso más grave cuando dijo que no ha habido ninguna, ni siquiera este tipo de asolaciones que tuvo el pueblo de Israel cuando fue invadido, aunque morían 80,000, 40,000 esclavos, 40,000 esclavos vendidos, 40,000 en las cárceles. Dijo, no se compara. Por eso Cristo habló de estos acontecimientos que no se comparaban con los acontecimientos que habían sucedido antes. Por eso es que lo dijo Cristo, no crea que lo dijo por otra cosa. Él dijo por los acontecimientos de Daniel, y que lo que ha sucedido en el tiempo de la historia de Israel no se puede comparar. Es algo mucho más difícil, más grave. Es algo que no lo puedo describir. Así lo dijo el Señor. ¿Cómo dice Mateo 24:15? ¿Alguien lo tiene para que me lo lea? Hablando de la gravedad del asunto, como Cristo lo presentó. Imagínense lo que está diciendo el Señor. Cuando veas este acontecimiento que sucedió en el tiempo de Daniel, el que lea entiende. Esa desolación, eso quiere decir que es el tiempo de gran tribulación. Cuando esto sucede. Versículo 32. Vamos a leer del 32 al 34, donde dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará. Ay, estas dos palabras me encantan. Mas el pueblo que ama y conoce a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Se esforzará y actuará y hará. En otras palabras, el pueblo que conoce a Dios no se dejará vencer. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán
a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Sabe lo que significa lisonjas? Eso es lo que le decía ahorita, precisamente. Uno que lisonjea es como una persona que le gusta engañar, lisonjear. Nadie me puede interpretar la palabra lisonjear. No tienen no me diga que no trae un teléfono. Por eso es que usted tiene que tener ese tipo de lisonjeos que pueden apartarlo de Dios. Habla de violadores del pacto. Por eso es tan importante mantenerse en el ambiente de Dios. Lo que sucedió aquí realmente fue que aquellos judíos que se dejaron engañar y abandonaron el pacto de Dios y lo hicieron para apoyar a Antíoco y para corromperse. Por eso es tan importante entender esto, para corromper sus vidas. Hablando del pueblo que conoce a su Dios, naturalmente estamos hablando de judíos que fueron leales a Dios, llamados por Dios, que se mantuvieron firmes en sus convicciones, prefirieron morir antes que caer, antes que ceder. Por eso es que aquí notamos cómo Dios realmente siempre fue el que pudo de alguna manera preservar sus reliquias, preservar un pueblo que así le servía, preservar un pueblo que realmente sirve a su Dios. Siempre ha sido el método de Satanás hacer aparecer su camino como el más difícil, ¿cómo le pudiera explicar? Siempre trata de poner más fácil lo que él pone en la mente, que lo hace que el camino de Dios se convierta en algo difícil para usted, en algo difícil. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo. Por eso cuando Cristo dijo: angosto es el camino que lleva a la vida eterna, Mateo 7:14, angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa angosto? Que tienes que cuidar tus convicciones, que tienes que cuidarte de no ser arrastrado por la corriente corrupta del mundo. Y muchos se cansan: ay, ¿por qué tengo que estarle haciendo caso a ese fulano? Mejor voy a desenfrenarme, voy a hacer lo que me digan. Está bien, hágalo. Pero quiere decir entonces que usted no está cuidando lo que la Biblia dice. El camino angosto significa tener cuidado de tu vida espiritual, tener cuidado de lo que piensas, tener cuidado de lo que hablas, tener cuidado de la forma en que actúas en tu vida.
A eso se refiere camino angosto. El camino angosto quiere decir que tú mismo te pones las restricciones, tú mismo te pones límites con tal de agradar a Dios. Pones límites en tu vida, dices: yo no voy a cruzar esta línea porque yo amo a Dios, yo respeto a Dios, a mí me interesa la vida eterna, me interesa más que las pasiones carnales que puedas sentir por ti o por fulano o por mengano. Ojalá que todo el pueblo fuera de esa convicción, que cuando llegue Antíoco Epifanes a querer lisonjear, le diga: párate, yo te pongo tus límites. Que todos los jóvenes cuidaran esos límites, que cuando se quiera pasar de vivo el fulano o el mengano, le ponga sus límites, le diga: no te pases, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Aún los hombres en el mundo, cuidarse. Por eso es tan importante entender, usted tiene que aprender a poner límites en sus vidas. Oh Dios, ayúdanos para poder entender esto, para poder entender que se trata de la vida eterna. Yo me voy con Cristo, y si usted no quiso obedecer, pues aquí se queda, yo ya me voy. El que obedezca se va con Cristo. Bendito el Señor. El que desobedezca se va a quedar a lamentar, a ver la abominación espantosa que va a suceder, no solamente en la ciudad de Israel, en el pueblo de Israel, sino que se va a extender por todo el mundo. Por todo el mundo. Y eso es algo de lo que queremos evitar. Por eso yo quiero escapar de la ira que viene sobre la tierra. Yo quiero escapar. ¿Cuántos quieren escapar de la ira que va a venir sobre la tierra? Yo quiero escapar. Yo quiero irme con Cristo. Yo quiero irme con Él. Voy a hacer lo que sea necesario para irme con Él. Voy a amar más las cosas espirituales que las cosas materiales. Las cosas materiales las necesito y las voy a buscar, pero no las voy a amar más que la convicción que tengo por Cristo, por el servicio a Dios. Aleluya. Se terminó el tiempo, hermano. Disculpen que ya me pasé un poquito, pero realmente yo estoy tratando de traerles un mensaje que llegue hasta su conciencia y les pueda enseñar, que los cuide de los lisonjeros, de los violadores del pacto de Dios, que los trate de mantenerse con el pueblo esforzado, con el pueblo que actúa, con el pueblo que no fluctúa, sino que actúa y se mantiene firme, esperando con paciencia el día que Cristo venga por su iglesia. Gracias, Padre mío. Pónganse de pie, démosle gracias a Dios. Levántese y levante sus manos inmediatamente, dígale: gracias, Dios. Gracias por esta advertencia divina que le das a mi vida en esta noche. Ayúdame, Señor, a cuidarme de los lisonjeadores, de los violadores de tu pacto. En el nombre de Cristo, no quiero aliarme con ellos. Yo quiero darte a ti la gloria y la honra. Yo quiero servirte, quiero amarte, quiero adorarte. Quiero que tú seas mi príncipe, mi rey, mi único Señor, mi Salvador. El único camino, el camino angosto, el camino que me lleva a la vida eterna, el camino que me va a llevar contigo, Señor, el día que vengas en las nubes de tu gloria. He aquí, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. Estoy listo, presente, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero que todos digan amén en esta noche preciosa. Gracias, Dios. Bendito tu nombre. Amén. Gloria a Dios, hermano.